¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Claudio Bertonati. Buen día, Sergio, muchas gracias. Aunque no me considero el máximo especialista de nada, ¿no? Porque por suerte en la Argentina tenemos más personas que saben mucho más que yo de zoológicos, incluso como el doctor Fidel Bacheto. Pero como vos bien lo planteaste, hay distintas posturas frente al mismo problema, ¿no? Eso es lo que me parece que coincidimos todos los especialistas, sí coincidimos en la misma posición, que es un poco la que te puedo reflejar, ¿no? Uh-huh. O sea, los zoológicos en la Argentina están enfermos y el diagnóstico lo compartimos creo que todos, los que quieren cerrarlo y los que queremos que se rehabiliten y se transformen de verdad en lo que deberían ser. Cuando uno repasa las instituciones que llamamos zoológicos en nuestro país, lo primero que debería advertir es que no son zoológicos, son colecciones de animales vivos, que es otra cosa. Porque un zoológico tiene que educar ambientalmente, tiene que salvar especies y ecosistemas en peligro, tiene que generar conocimientos en materia de biología, sobre todo la biología reproductiva de la fauna silvestre, y también conocimientos en materia de la sanidad animal y la sanidad ambiental. Pero todo esto además desarrollando o brindando las mejores condiciones de bienestar a los huéspedes, a los embajadores de la naturaleza. Si uno no puede brindar esas condiciones de bienestar, no se puede ni educar, ni investigar, ni reproducir, ni nada. Entonces, frente a este diagnóstico, están quienes dicen, hagamos eutanasia, que cierren todos los zoológicos. Y para nosotros, como en la medicina hay distintos pacientes, algunos en estado terminal y otros no, nosotros lo que decimos es que no, que hay zoológicos que seguramente habrá que cerrar porque no tienen los recursos para transformarse y tienen malas prácticas tan añejas que su transformación resulta casi utópica. Pero casos como el de Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Córdoba, que son zoológicos centenarios, que han tenido hasta prestigio en el pasado. El caso de Buenos Aires es muy elocuente, fue uno de los grandes zoológicos del mundo a principios del siglo XX. En estos días, lamentablemente con la situación crítica a la que se ha llegado, ha habido repercusiones en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, y uno dice, pero ¿no es raro? Y bueno, para nosotros no es raro, porque como fue un zoológico referencial a nivel mundial también hay interés por saber qué es lo que le está sucediendo, ¿no? Entonces, resumiendo diría, cuando un zoológico no investiga, no educa, no genera conocimientos, no da condiciones de bienestar, no rescata a la fauna ni sale a hacer conservación, bueno, estamos ante una colección de animales vivos, nada más. Los zoológicos de verdad despiertan orgullo, admiración, es lo que sucede, digamos, en Argentina uno dice zoológico y es mala palabra. En cambio uno va a Inglaterra, a Francia, a Suiza, a Alemania, dice zoológico y el vecino está orgulloso de sus instituciones, las quiere, como sucedía eso hace muchas décadas atrás. Uno hablaba del zoológico con cariño, porque despertaba vocaciones. Muchos de los actuales biólogos, veterinarios, educadores, han encontrado en el viejo zoológico una fuente de inspiración, porque no existía, porque la crisis ambiental hace décadas pasadas no era como es ahora. Entonces acá entra otro punto. Nosotros, ante una situación ambiental tan crítica, donde hay tantas especies y ecosistemas amenazados, no podemos darnos el lujo de cerrar una de las pocas instituciones que tiene el país que podrían aliviar esa crisis. Y además, con el mismo criterio, si yo tengo que cerrar todas las instituciones que andan mal, bueno, voy a empezar a cerrar hospitales públicos, el Poder Judicial, muchos municipios, y la Argentina quedaría arrasada. O sea que el desafío no es cerrar, que es lo más fácil, lo más barato, lo más fácil de comunicar también. Claudio, para quienes no conocemos el caso, Juan Roax te saluda. Para quienes no conocemos el caso de el ex zoológico porteño, la transición o la conversión a ecoparque, ¿vendría a traer esta inspiración de nuevo o buen manejo del espacio, del vínculo con los animales, de la educación, de la investigación? Yo pienso que arrancó todo mal, que arrancó con unos anuncios rimbombantes pero ambivalentes, con una falta de claridad importante de la mano de un ministro como Andy Freire, que venía de
viene de otra galaxia, digamos, no conoce el tema. Y tampoco, una de las primeras cosas que hicimos entre varios especialistas fue ir a verlo apenas se asumió, en diciembre de 2015 estoy hablando, para advertirle que el zoológico estaba en crisis, o sea, muchos meses antes de que la ciudad tomara el gobierno de la institución, ¿no? Es decir, mira, es cuestión de tiempo que esta crisis los lleve a interrumpir la concesión dada a una empresa para que ustedes puedan desarrollar un plan e iniciar una transformación. Y les llevamos una serie de criterios o puntos para que puedan arrancar sin tener que improvisar. Ahora, ¿esta crisis de qué se trataba? Para que podamos entenderlo con por ahí los ejemplos más concretos. Bueno, la crisis fundamental es que el zoológico estuvo manejado durante 2 décadas y media por grupos de empresarios que no tenían la vocación para transformar ese viejo zoológico en un moderno centro de conservación de la naturaleza. Digamos, se manejaban como si el zoológico fuera una colección de animales al servicio de la boletería. O sea, era un negocio. El zoológico estaba manejado comercialmente, entonces no interesaba desarrollar programas de conservación. Los tenía, pero eran 4 o 5 versus 1000 y pico de especies, 2500 animales. Eso es vergonzoso. Por eso cuando a mí me tocó trabajar, lo primero que hice fue hacer un plan para iniciar esa transformación. Después renuncié al año porque me di cuenta que no tenía el respaldo ni económico, ni político, ni laboral de algunos de mis compañeros para llevar adelante esa transformación. Entonces, eso es lo que condujo a una crisis profunda, porque el zoológico dejó de ser lo que debería ser. A nivel mundial esto ha pasado. Y yo siempre digo, los países más desarrollados también son más desarrollados en zoológicos, acuarios, museos, jardines botánicos, parques nacionales, reservas provinciales. Y los países menos desarrollados, como el nuestro, también tienen menos desarrollados estas instituciones. Cuando la Argentina fue potencia, también fueron potencia sus zoológicos, sus museos. O sea, hay un correlato en esto. Y lo que vemos ahora es que nos encontramos con una institución que parece un circo fundido, donde tiene un elenco de animales que es un cóctel, donde hay animales que son muy viejitos, hay otros que son híbridos, hay otros que quedaron sin pareja y ya son viejos también, con lo cual es ridículo pensar en traerle una pareja para hacer un plan de reproducción o algo. Hay otros que quedaron muchos, pero son todos endogámicos, son todos parientes entre sí, con lo cual también, es decir, se heredó una colección o una población animal con escaso valor para la conservación. Entonces a eso hay que darle un sentido ahora. Entonces, ¿qué nos preocupa? Que hay un conjunto, si vamos a los números, cuando el gobierno toma el zoológico, hereda unos 700 animales. En 2 años se le murieron cerca de 120. Y derivaron cerca de 250. Ahora, cuando uno analiza las derivaciones, en principio está bien derivar. Lo que está mal es derivarlo a ciegas o, lo que parece, un revoleo de animales para sacárselos de encima. Y yo creo que estamos más cerca de esto último que de un plan inteligente para derivar animales y quedarte vos con la colección ideal, digamos, con la población ideal para poder trabajar. Porque el gran objetivo es que todos los animales que uno tiene en el zoológico tienen que cumplir una función para poder ayudar a las especies con las que se encuentra en peligro. Entonces, hoy hay que justificar porque uno tiene animales en cautiverio. Y la única justificación es que mantenerlo le sea útil a esa especie para que le vaya mejor en la naturaleza. Si no, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. No tiene sentido hoy. Porque ya no nos podemos dedicar a exhibir animales para que la gente le saque fotos. Y Claudio, además de lo conceptual que estamos escuchando con atención y que venís desgranando, pareciera que hay una situación urgente que atender que tiene que ver con la muerte de los animales, porque vos hablabas de la calidad que deberían tener para estar en esas condiciones. Murieron 2 animales y también en La Plata murió otro.
esto no debe ser casualidad, tiene que ver con las obras que se están haciendo, con la falta de presupuestos asignados. ¿Podríamos establecer comparaciones entre los dos zoológicos y lo que está pasando? Mira, sí, está muy bueno lo que me preguntás, porque vos fíjate, esto que yo decía antes, que el Zoológico de Buenos Aires fue de alguna manera un referente a nivel mundial, pero sin lugar a dudas funcionó como nuestro zoológico nacional. Si ustedes revisan el proceso de qué es lo que está pasando a los grandes zoológicos en Argentina, vamos a ver que de modo coincidente, cuando el gobierno de la ciudad interrumpe la concesión y le da en llamar ecoparque, que es un nombre bastante infeliz, dicho entre paréntesis, porque ecoparque es un nombre que en la jerga ambiental se aplica a plantas de reciclado en industrias, lo cual no sonará muy marketinero, pero desde el punto de vista técnico es horrible. Dejando ese paréntesis de lado, cuando uno revisa que justo en junio del 2016 se lo denomina ecoparque y se inicia un proceso de transformación teórica, algo muy similar pasa en Mendoza y después en La Plata. Hay como un efecto dominó. Por eso es tan importante lo que haga el Zoológico de Buenos Aires, porque de alguna manera marca un rumbo, primero en puertas adentro de la Argentina, y después está siendo muy observado lo que hace en otros países en iguales condiciones. Pero teniendo en cuenta ese criterio, me parece que seríamos injustos en citar solo a una administración. Citaste a Freire vos. En 1989, Gerardo Sofovich fue designado como coordinador del Zoológico de Buenos Aires, por lo cual la crisis tiene décadas y digamos y no pasaba con la asiduidad que estamos viendo. Se están muriendo los animales, ¿no? Claro, porque hay algo en común en estos 25 años de historia y en toda la Argentina. Muchos políticos creen que cualquiera de ellos puede ocupar cualquier cargo público, que son aptos para ser directores de un museo, de un parque nacional o de los parques nacionales, o ser ministro de educación o ser ministro de cualquier cosa. En realidad no es así. Y si tuvieran habilidades gerenciales o de grandes administradores, bueno, por lo menos que formen equipos sólidos desde lo técnico para poder tener decisiones inteligentes. Pareciera que por ahí pasa la cosa, pareciera que no confiamos en lo técnico, en lo científico, en que esa debiera ser la base para manejar instituciones de esta característica, ¿no? Yo pienso que no es que no tengan confianza, sino que tienen demasiada soberbia y arrogancia como para sentir que tienen la necesidad de consultar. Digamos, yo lo primero que siempre le dije a los sucesivos directores o responsables del ecoparque es, miren, en la misma ciudad de Buenos Aires están los especialistas del Museo Argentino de Ciencias Naturales, museo que tiene más de 200 años. Está el CONICET, que tiene una legión de científicos de primer nivel mundial. Está en la sede de las principales universidades que forman veterinarios, docentes, biólogos, licenciados en ciencias ambientales. Entonces me pregunto, ¿no sería razonable ante una complejidad, un problema de tal complejidad, convocar a estas personas o instituciones y pedirles su opinión, aunque sea? ¿No es lo más razonable del mundo? Bueno, sin embargo, ellos han sentido que no era necesario. Y así les está yendo, porque cuando mueren estos animales, la rinoceronte de Ruth y la jirafa Jackie. Yo formo parte de una coalición de ONGs, de la cual forma parte Vida Silvestre, Aves Argentinas, la Fundación Azara, la Fundación Biodiversidad, la Fundación Hábitat y Desarrollo, la Sociedad de Médicos Veterinarios de la Argentina, la Universidad de Buenos Aires. Es decir, un conjunto de instituciones, que son cerca de 15, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales también, que cuando los pongo en línea, digo, perdón, y en la vereda de enfrente, en el ecoparque, ¿qué institución seria los está apoyando en este momento? Porque no tienen ninguna que yo sepa. Eso es muy sintomático, que nadie los acompañe. Claudio, una de las cosas que más llama la atención es que esta idea de transformación o transición a ecoparque
en teoría viene a apoyar o a empujar la conservación de especies, su traslado, para justamente lo que vos decís, en teoría traer un sentido a esta población animal que teníamos en el predio, pero mientras tanto, como dijo Sergio en algún momento, las obras comenzaron, los animales empezaron a morir. Y también en función de esto, nos llega un mensaje de Instagram de Rocío que dice, si sabe la causa de muerte de los animales en el ecoparque, que se habla de estrés crónico y de infecciones, que por otro lado trascendió que los enterraron en el mismo parque, si esto está bien y qué daños puede causar a los animales y a las personas que trabajan ahí. Uh-huh. Bueno, por supuesto, cada vez que muere un animal en el zoológico, lo de rigor es realizar una necropsia que establezca las causas de la muerte. Esas necropsias se han hecho, yo todavía no tuve acceso a ellas, pero más allá de los resultados de esas necropsias, efectivamente, tal como esta persona, Rocío, lo viene apuntando, hay que evaluar un poco las condiciones o el contexto en el que se ha desencadenado esas muertes, porque el cadáver no siempre va a dar todas las pistas. Y sabemos, como ustedes han dicho, que se han iniciado obras dentro del ecoparque. Y bueno, una de las cosas que se teme es que esas obras se hayan iniciado sin los recaudos suficientes para que los animales no padezcan el estrés que una obra significa. Y cuando hablo del estrés no es solamente el ruido, el movimiento de maquinarias o de gente, sino que muchas veces se los encierra durante demasiado tiempo y es ahí donde efectivamente pueden desarrollar un estrés crónico que puede provocar las enfermedades que terminan, o las patologías que terminan desencadenando la muerte, ¿no? Cuando esta semana después de la muerte de la jirafa yo presento una denuncia. Una denuncia penal, ¿no? Sí, es como un recurso desesperado y último, después de haber agotado las instancias de diálogo. O sea, no es yo no soy el denunciero, digamos, no me dedico a eso, digamos, pero ya pasaron 2 años que desde esta coalición de ONG que yo acabo de mencionar, venimos arrimando consejos, sugerencias, revisamos el borrador de plan que había desarrollado el ecoparque, y lo que venimos sintiendo es que somos más desoídos que atendidos. Entonces, cuando yo me encuentro con una situación donde en 10 días muere una rinoceronte, muere la jirafa, en condiciones que no desconocemos cuáles fueron los recaudos, donde sabemos que el personal más valioso del zoológico no es escuchado, o sea que los técnicos quedan supeditados a las decisiones de los políticos que saben menos. Cuando vemos que esa gente está frustrada, que no tiene los recursos suficientes para brindar las mejores condiciones de bienestar, es decir, la mejor calidad de comida, la cantidad suficiente, disponer de todos los insumos veterinarios para poder desarrollar una medicina preventiva, no ir a curar. Habría que preguntarse, por ejemplo, si se ha podido hacer un programa de medicina preventiva donde todos los animales, al menos una vez al año, tienen un chequeo o un muestreo de sangre o coprológico que permita predecir cómo están, no actuar cuando uno ya los ve de rodillas. Entonces, digo todo esto porque sería muy injusto que la justicia empiece a revisar quiénes son los responsables entre las filas del personal no jerárquico. Lo que hay que revisar acá es justamente quiénes son los que están tomando las grandes y desatinadas decisiones para que esto se encuentre donde está, porque cuando presento la denuncia me encuentro con que empiezo a recibir una tanda de videos que documentan desastres, recintos invadidos por ratas, recintos invadidos por cucarachas, y cuando yo miro esos recintos, por ejemplo, uno de los más elocuentes es el del recinto invadido de cucarachas, y el recinto ¿de qué? De los chimpancés. Entonces digo, perdón, si un recinto de un chimpancé está en estas condiciones, ¿cómo estará el recinto de las culebras, de las víboras, de las tortugas, animales con los que hay menos empatía y además con los que hay menos sensibilidad pública? Entonces digo, perdón, acá hay algo que está pasando que es gravísimo. Entonces, en ese contexto, a mí no me extraña ni que se haya muerto una rinoceronte, ni una jirafa, ni que empiecen a morir otros más, incluso de estas mismas especies, porque si han padecido ese estrés, del cual se sospecha también, y bueno, es muy posible que
las otras jirafas estén corriendo el mismo peligro. Claudio, hablando de animales africanos, digo por lo de jirafa, Elisa de San Fernando dice: en África los elefantes huérfanos fueron derivados a zoológico. ¿Esto es bueno? Pregunta. Bueno, claro, es muy interesante la pregunta que ella plantea, porque nuestro mundo es bastante complejo, contradictorio y muchas veces muy infeliz. En África, los parques nacionales, que son enormes, como Kruger, tan grande como la provincia de Misiones, pese a esa enorme superficie, resultan insuficientes para alojar las grandes poblaciones de todos los grandes mamíferos que África tiene, o que Sudáfrica tiene. Entonces, los guardaparques se ven obligados a mantener a raya las poblaciones para que no crezcan más en número de lo que el mismo parque las puede sostener. Entonces, ¿qué hace África? Lo que se llama culling, que es mantener a raya o controlar las poblaciones de elefantes. ¿Y qué es lo que hacen? Matan lo que ellos consideran son los excedentes poblacionales. Y en esas matanzas, que son terroríficas, pero que si no las hicieran el parque termina arrasado, por supuesto quedan elefantes huérfanos. Y las 2 elefantas africanas, por ejemplo, que hay hoy en el Zoológico de Buenos Aires, son derivadas de justamente 2 huérfanas que fueron derivadas al Zoológico de Buenos Aires. Entonces, cuando uno revisa esto, dice, no, como mucha gente cree que salen a cazar animales para llevarlos a los zoológicos. No, eso ya no va más. Eso fue hasta mediados del siglo XX. Después ya, digamos, ningún zoológico serio hace eso. Entonces, cuando vemos elefantes, muchos de ellos tienen este origen. Y hoy el gran desafío es, ¿qué hacemos con los elefantes que tenemos? Porque me parece que una de las cosas que se puede hacer es trabajar, o sea, devolverlos a África, imposible. O sea, hay mucha gente que no conoce bien estas complejidades, piensa que, bueno, que los devuelvan todos a la naturaleza. Eso es utópico, es muy lindo desde lo ideal, pero no es practicable, porque muchos de ellos ya han perdido su conducta ancestral, dependen totalmente del hombre como un gatito siamés o un perrito. O sea, están habituados al hombre, no solo no le temen, sino que hasta lo quieren, y tienen un vínculo poderoso con los cuidadores. Entonces, es bastante complejo cómo resolver esta situación. De ahí la importancia de escuchar a los técnicos, de ahí la importancia que las autoridades, sobre todo de perfil político, consulten a las instituciones oficiales, por lo menos, ya no estoy diciendo ni a las ONGs, a las oficiales, que son del mismo gobierno, para que los puedan asesorar y orientar mejor en sus decisiones. Claudio, queremos agradecerte cada una de estas cosas porque nos ayudan a pensar y de algún modo también a establecer casi como un espejo de la Argentina lo que pasa en el zoológico, ¿no? El privilegio de todo lo que sea la ecuación económica, desdeñar el conocimiento, actuar con soberbia, el desprecio por los bienes públicos. Me parece que tu relato encierra todo eso que podríamos ver en diferentes ámbitos de la Argentina. Por eso, además, resulta tan valioso que nos hayas acompañado este rato. Te mandamos un abrazo, seguiremos al tanto, porque, bueno, como citabas, hay una causa judicial, está esta coalición de organizaciones no gubernamentales. Falta mucho por delante, están esos 855 animales en el zoológico, un proyecto a medio camino y muchas explicaciones que seguramente seguiremos reclamando en todos los ámbitos que hagan falta. Gracias por esto, por lo que has hecho desde siempre y seguramente por todo lo que harás. Un gran abrazo. Un gran abrazo para vos, para Juan, y les agradezco a ustedes que acompañen estas preocupaciones y que nos permitan también a los vecinos que no tienen por qué conocer tal complejidad, poder también construir una opinión más inteligente y escuchando también todas las campanas. Así que yo les agradezco mucho a ustedes esta compañía y esta tarea didáctica que no siempre se ve. Muchísimas gracias. Gracias a vos, que tengas un gran fin de semana. Un abrazo. Igualmente.